habilitar el día de mañana para que la suban. El otro día se me juntaron varias cosas y no pude habilitar ahí para que la subiera, pero me imagino que ya la tienen todos lista, ¿verdad? Lo de que abra ahí la campus para. Entonces, miren, ya hay poco tiempo porque estos periodos son cortos. Desde que se estableció el sistema de trimestre en la universidad, los periodos son cortitos, aproximadamente 3 meses, ¿verdad? Bueno, son 4 meses, pero ahí hay feriados, hay fines de semana y días de exámenes, ¿verdad? Entonces se acorta el tiempo. Entonces, pues ya entramos al tercer parcial. El código Ya te hablo, hermano. Estoy tributario en una clase pasó ahorita. todo ¿Qué tema? a control 1, pero siempre hay que ver en el control aduanero 2 y la otra clase, control de intervención fiscal, algunas cosas, porque lo que sucede es que la fiscalización, la auditoría, está dividida. En la parte aduanera está regulada por Cauca y Recauca. En la parte aduanera, artículo 6 del Cauca y del 23 al 49 del Recauca, que se llama auditoría y fiscalización. Y aquí en el Código Tributario también habla de la verificación y fiscalización, que empieza a partir del artículo 77. Entonces, en la parte tributaria no se puede aplicar Cauca y Recauca. Forzosamente hay que aplicar el Código Tributario. Y en la parte aduanera se aplica parte del Código Tributario y Cauca y Recauca. Pero hay algunas cosas que tuvieron que cambiar porque cuando se firmó el tratado, entonces no cuadraba el tratado con la ley nacional. Código Tributario es una ley nacional. Cauca y Recauca son un tratado centroamericano. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y ahora que se ha incorporado Panamá. Entonces, chocaban algunos plazos, por ejemplo, que en la parte de la prescripción en materia aduanera, el Cauca hablaba de 4 años en el artículo 58 y el Recauca pues hablaba de 5 años, entonces eso fue cambiado, entonces ya ahora está correcto todo, tanto el Código Tributario como Cauca y Recauca establecen que lo aduanero prescribe en 4 años, o sea, se pueden hacer ajustes en 4 años, después de ese tiempo ya no se pueden hacer. Y en la parte tributaria, pues ahí está, fue cambiado ese plazo y en el Código Tributario actual, pues habla de 5 años para los que están inscritos, o sea, que han tramitado RTN, Registro Tributario Nacional, y ahí dice que el registro tributario nacional es obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas. Ya existía antes de este código un decreto, cuando se creó el Código Tributario Nacional y que era obligatorio que lo tuvieran los comerciantes. Los comerciantes están divididos en personas naturales y jurídicas y dentro de ella pues está la sociedad de un solo socio, que pues también es una persona jurídica, ¿verdad?
Y la diferencia con el comerciante individual es que el comerciante individual responde en forma ilimitada con sus bienes personales y los del negocio, y en la sociedad de un solo socio solo responde con los bienes de la empresa, del negocio. Entonces ahora, por ejemplo, la Administración Aduanera de Honduras no acepta para ser agente aduanero, para la licencia, a una persona que sea sociedad de un solo socio, sino que tiene que ser comerciante individual, porque de esa manera pues responde ilimitadamente. Y como lo que sucede es, no sé si ustedes ya están llevando legislación 1, que en el artículo 20-22 del Cauca dice de que el agente aduanero es solidario con el importador. Entonces, si el agente aduanero no paga los impuestos, pues los paga, perdón, si el importador no paga los impuestos, pues los paga el importador. Pero cuando el importador paga, tiene derecho a repetición, dice la ley, ¿no?, a que le devuelva el dinero que pagó el importador. Entonces, esta parte del tercer parcial es la que es un poquito más difícil. Yo quisiera que le pongan un poco más de atención, que lo lean con más cuidado, ¿verdad? Y de esa manera, pues, cuando ya les toque hacer el examen, pues todo se les va a facilitar. En el artículo 120 es donde habla de las auditorías de campo. En el 121A habla de la auditoría de campo, es cuando se va a hacer el trabajo a la empresa. Y también habla de escritorio, en el 120, numeral 1, letra B. Y en este caso, pues solo se revisan las declaraciones. En el 122 habla del cumplimiento. Entonces, da 10 días para poder rectificar si hay algún incumplimiento. Se puede hacer dentro de los 10 días hábiles y se arregla, se hace la corrección. Y en el 123 habla de irregularidades, ¿verdad? Si hay irregularidades, pues podría haber un ajuste. Y ya cuando lo notifiquen el ajuste, pues la persona va a decir al comerciante si corresponde pagarlo o si quiere interponer recursos legales. Entonces, si quiere interponer recursos legales, pues tiene que buscar un abogado, pero en la parte tributaria no es necesario buscar al abogado desde el principio, porque hay un procedimiento donde el SAR le notifica el reparo al comerciante y el comerciante puede expresar sobre el informe que hicieron los auditores y decir en lo que no está de acuerdo. Y después, pues, vienen ya la resolución, y ya si le confirman que debe pagar algo, pues entonces mediante una resolución es como una sentencia. La diferencia es que en la parte administrativa se le llama resolución cuando es un ente administrativo, y cuando es judicial se le llama sentencia. Entonces, es igual, pero la sentencia es judicial y la resolución es que la emite el SAR o la emite la Administración Aduanera de Honduras. Con todos estos tratados que se han hecho, algunas cosas quedaron bajo la égida del SAR. Por ejemplo, FIDUCA, la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, se llama Unión Aduanera Profunda entre Guatemala y Honduras, es manejada a través de este sistema de factura de declaración única centroamericana, y el FIDUCA lo maneja el SAR, pero varios empleados que trabajan ahí son licenciados en Administración Aduanera, que están en las aduanas de Corinto, Florida, El Florido, perdón, y Aguascalientes. Realmente esa aduana, el lugar se llama Aguascalientes, igual que Aguascalientes en México, pero para diferenciarlo, los hondureños por muchos años no le dicen Aguascalientes al lugar, sino que le dicen Agua Caliente, y de esa manera lo diferencian con el Aguascalientes que existe en México. Con esta unión aduanera también surgieron otros trabajos, ¿verdad? Hay empleados de la aduana de Honduras que están en la aduana entre Guatemala y México, ¿verdad? Y representan a la aduana de Honduras, porque los artículos que vienen de Estados Unidos y que vienen de México, de Canadá, y que entran a Guatemala y pagan ahí los impuestos, entonces ya cuando
entran a Honduras prácticamente se consideran originarios de Guatemala y únicamente pagan el impuesto sobre ventas al entrar a Honduras. Yo creo que en esa unión aduanera Honduras perdió, porque todos los impuestos de los artículos que entran a Guatemala, ¿verdad? Ya no lo recibe la aduana de Honduras. Pero también hay dinero que recibe Honduras, ¿verdad? Que deberían de recibir las aduanas de Guatemala. Por ejemplo, las mercancías que vienen a Guatemala por la aduana de Puerto Cortés. Entonces, en ese caso, Honduras recibe los impuestos, ¿verdad? Y cuando entran a Guatemala únicamente pagan el impuesto sobre venta. O sea que de alguna manera también hay una cierta compensación, pero me parece que la Unión Aduanera Honduras se equivocó, los que dirigían, ¿verdad? Bueno, el presidente fue el que gestionó eso, pero a mí me parece que la Unión Aduanera era más conveniente hacerla con El Salvador, que el comercio está más nivelado. En esos años que se hizo la Unión Aduanera con Guatemala, Honduras tiene un déficit como de 600 millones de dólares, ¿verdad? Exportábamos 200 millones de dólares, importábamos 800 millones. Actualmente eso ha cambiado, ¿verdad? Importamos como 700 millones de dólares y exportamos como 150. Y lo peor que Guatemala no nos quiere comprar productos que nosotros producimos, como carnes de pollo, por ejemplo, ¿va? Entonces, yo creo que Honduras debería retirarse de esa unión aduanera con Guatemala y hacer unión aduanera únicamente con los países que tengan comercio favorable o nivelado, un poco nivelado, como con El Salvador y Nicaragua. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos déficit comercial con casi todos los países del mundo, exceptuando Canadá, algunos países del Caribe y países de la Unión Aduanera, la Unión Europea, porque nosotros pues exportamos café a varios países, ¿verdad? Honduras produce el mejor café del mundo. Bueno, no solo café, no, Honduras produce varias cosas que son los mejores productos del mundo, ¿verdad? Como el cacao. Y hay dos productos más que se consideran los mejores del mundo, ¿verdad? Que se producen aquí en Honduras. Entre ellos la pimienta de Santa Bárbara. Pero bueno, tenemos esa situación con Guatemala y entonces se usa el FIDUCA. Ahí no se aplica el origen, todo producto que viene de Guatemala es originario de Guatemala, aunque no haya sido producido ahí, y únicamente se le aplica el impuesto sobre ventas a los artículos que vienen de Guatemala y viceversa, ¿verdad? Por la cuestión del tratado. Como cambiaron los formatos, ¿verdad? Que antes se usaban otros formatos, se usaba la DUA y ahora se usan la DUCA, la DUCA F, en el caso de importaciones, DUCA T, en el caso de tránsito, han cambiado estos formatos, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas, porque en el tratado centroamericano decía que solo iba a haber un formato único, que era el FAUCA, pero después vienen y cambian los formatos, ¿verdad? Y entonces ya la gente tiene que volver a aprender a llenar ese formato. Con la diferencia de FIDUCA que se puede hacer desde la computadora de uno en la casa, ¿verdad? Y ya en la aduana todo pasa rápido, la revisión es de minutos, no como era antes, de que eran de horas y a veces hasta días, ¿verdad? Entonces eso se ha mejorado. Pero bueno, a ustedes más les interesa la parte del Código Tributario, que es lo que va a entrar en exámenes. Entonces, en el artículo 120, número 3, están las irregularidades. En el artículo 127 está la deuda, ¿verdad? Cuando hay deuda con el SAR o con la administración aduanera, pues se puede emitir una certificación, la firma el director y con eso se demanda, ¿verdad? Es como un título ejecutivo, igual que una letra de cambio y tiene un trámite rápido, pero todo tiene que ser a través de la Procuraduría General de la República. En el 132 habla de la prelación de créditos. No es mucho lo que le ayuda al Estado esta prelación de créditos, es cuando una empresa quiebra, entonces hay un orden para repartir los bienes que quedaron de la empresa. Entonces, al final el Estado casi no tiene derecho a nada, porque si uno ve ahí el artículo 132, tienen preferencia las pensiones alimenticias, después están los sueldos y salarios, después están los honorarios, después las prestaciones e indemnizaciones laborales,
5 aportaciones a fondos de retiro, Montepío, esto le llaman institutos de previsión, es para efectos de jubilación. 6 los acreedores de prenda, porque son créditos privilegiados, y después está 7 la hipoteca y 8 los impuestos. Entonces prácticamente, generalmente al Estado no le toca nada cuando hay un concurso o quiebra. Esto es un poco complicado, esto del concurso quiebra. Cuando los jueces conocen de un trámite de concurso o quiebra, tienen que avisar inmediatamente a el SAT y a la Administración Aduanera de Honduras por si hay impuestos pendientes, pero solo para que sepan que se inició procedimiento de quiebra. Aquí en Honduras hay varios negocios que han quebrado, y concurso de acreedores cuando no puede pagar a 2 o 3 acreedores, y entonces sigue un procedimiento judicial y le da trámite de quiebra y se le pone un liquidador. En el caso, por ejemplo, de los bancos, un síndico, recuerdo el caso de Bancor, que pusieron ahí un liquidador, el liquidador sustituye a los gerentes, paga las deudas y cobra lo que le deben, hasta liquidar los bienes de la institución, puede ser un banco, una empresa privada, cualquier negocio. Y pues en este orden va pagando, ¿verdad?, las pensiones alimenticias, sueldos y salarios, honorarios, prestaciones de indemnizaciones laborales, aportaciones a los institutos de previsión, prenda, hipoteca y por último los impuestos. Si sobra algo, pues se reparte entre todos los socios de forma proporcional, y si lo que quede es deuda, pues ahí los socios quedan con esa deuda. Generalmente no la pagan, ¿verdad?, porque ya se hizo un procedimiento judicial. Gerardo está pidiendo la mano. Diga, Gerardo Villafer. Sí, abogado. Fíjese que quería comentar un poco acerca de lo que usted ha estado diciendo, ha estado hablando. Pues considero de que la SAR Aduanas hizo una violación con respecto a los agentes aduaneros para poderse inscribir, y que solo se pueda inscribir empresas que ya no sean SRL, sino comerciantes individuales. Porque además Sí, usted puede ver el Cauca y puede ver todo eso. También hay otra violación ahí que dice, y porque no lo especifica bien el Cauca, que dice de que los agentes aduaneros son solidarios con el importador. Y entonces aquí no saben interpretar qué es solidario, o sea, como que realmente lo toman como que es obligación del agente aduanero lo que el importador traiga. Entonces, si el importador deja de omite ciertos impuestos o cualquier cosa, o hay alguna sanción, hay alguna multa, entonces lo toman como que el responsable es el agente aduanero. Entonces, sí, si al unir esas dos violaciones, entonces imagínense de que caigan multas o caigan reparos posteriores. Ahí incluso han habido agentes aduaneros que han tenido reparos millonarios, sí, y que sean obligados a tener comerciante individual, van a perder su casa, van a perder sus carros, van a a perder un montón de cosas por cosas que no eran ni siquiera de ellos, que eran de otro importador. Entonces creo que eso es sí. una violación en los derechos de ellos. Solo quería Sí, comentar ese eso. es un abuso eso, porque realmente si es una sociedad mercantil, entonces responde con los bienes de la sociedad, no tiene por qué responder con los bienes personales. Pero lo que pasa es que como las personas que tramitan ahí, la mayoría son comerciantes individuales, entonces piden la licencia y son a la vez gerentes, propietarios de las agencias aduaneras. Entonces ahí realmente que sí es un abuso por parte de las autoridades, pero así está, ¿verdad? Fíjese que antes a los abogados no nos aceptaban de avales, porque el Código Civil dice que antes de demandar a un aval, se debe demandar al deudor principal. Entonces, en este caso, el deudor principal sería el importador, ¿verdad? Y entonces muchos abogados alegaron eso en los juzgados. Entonces todavía hay lugares donde a los abogados no los aceptan como avales por eso, ¿va? Porque cuando los demandan,
entonces alegan que deben demandar primero al deudor principal, aunque haya solidaridad. Y algunos bancos, recuerdo yo, que disfrazaban eso de la solidaridad y lo ponían en latín. Recuerdo que uno de los que disfrazaba eso era el Banco de los Trabajadores. Entonces le ponía insolidum, insoludum, insolidum, insoludum, algo así. Y entonces quiere decir solidario. Entonces por ahí se iban y cuando no pagaba el deudor principal, entonces el aval le tocaba pagar, y es el mismo problema que hay con los agentes aduaneros, es un abuso y todo, pero tal vez se arregla en el futuro, ¿verdad? Cuando haya funcionarios, ¿verdad? No tan abusivos como los actuales, ¿verdad? Porque sí considero que es un abuso eso. Bueno, continuando ahí, en el artículo 134 están los modos de extinción de la obligación, ¿verdad? Tuve la suerte de ir a hacer la tesis cuando era licenciado y que se incorporara después a la ley de aduanas de Honduras, y ahora se incorporó a Cauca, Recauca y el Código Tributario. Yo eso lo saqué de un código tributario de Ecuador que yo conseguí cuando estuve estudiando en Brasil. Entonces hice mi tesis sobre eso. No es que descubrí el agua caliente, sino que de ese código tributario de Ecuador yo de ahí saqué las formas de extinción que no existían en las leyes hondureñas, que después fueron incorporadas en la ley de aduanas de Honduras, Cauca, Recauca y Código Tributario. Pero con el tiempo que seguí estudiando, ¿verdad? Según yo, había hecho un trabajo, pero fenomenal, ¿verdad? Entonces me di cuenta que eso también está en el Código Civil, la forma de extinción, y está también en el derecho romano. Entonces, pero bueno, en el artículo 134 están que es por el pago, la compensación, la cesión de derechos, que esta está en el Código Civil y ahora ya la incorporaron acá, la confusión, la condonación, la prescripción y la subasta o pérdida por la destrucción. La subasta era la única que yo no tenía en mi trabajo de tesis que hice. Ese trabajo de tesis ahí está en la Biblioteca de Administración Aduanera, el único que hay, porque la que yo metí en hemeroteca se la robó un abogado que trabajaba en Cieca, y de ahí sacaron las formas de extinción que existen en Cauca y Recauca, ¿verdad? Pero es una tesis vieja, ¿verdad? Extinción de la obligación tributaria aduanera. Ahí la pueden ver, la tiene el licenciado Joel cuando ustedes quieran. Y ahí hay historia de los impuestos en Inglaterra, los aranceles y todo. Hay cosas todavía interesantes, hasta cómo nació el nombre de las aduanas, ¿verdad? Que ahora han inventado otras teorías también, ¿verdad? Entonces, ahí están todas las formas de extinción. Entonces cuando una persona paga es como que no haya existido la obligación. Pero a veces le cobran a gente dinero, aduaneros, dinero que ya pagaron. Entonces simplemente ellos presentan la documentación, los recibos, los recibos de pago, las DUCA, donde usted pueda acreditar que ya pagó ese dinero, y de esa manera puede eliminar el reparo que le estén haciendo. Aquí hay un artículo que habla del pago por anticipado. Bueno, en Honduras los impuestos se pagan por anticipado, desgraciadamente, porque el gobierno nunca tiene dinero. Entonces inventaron una forma que todo se paga por anticipado. Por ejemplo, el impuesto de retención en la fuente, que se hace a los empleados, se paga por anticipado. Yo no sé si les mandé el cuadro de impuestos de renta personal a ustedes, y si no los he mandado, pues los voy a mandar para que lo tengan. Y en el caso de los impuestos que pagan las sociedades mercantiles o personas jurídicas, que es 25%, hasta 1.000.000, pues también se los cobran por adelantado, porque ahora le exigen antes era voluntario, ahora es obligatorio que todos tienen que hacer pagos a cuenta. Entonces se toma en cuenta, digamos, estamos en el año 2021, las utilidades que tuvo el negocio en el año 2020,
se divide en trimestres y ahí sale lo que debe de pagar trimestralmente. Entonces, el pago a cuenta se hace el 30 de junio, 30 de septiembre, 30 de diciembre y se liquida el año siguiente a más tardar el 30 de abril. Hay algunas empresas que tienen otro tipo no usan el año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que tienen plazos especiales que son aprobados por el SAR y es más o menos igual en términos de cada 3 meses, ¿verdad? Y el último pago 4 meses después. Si no se hace dentro de ese tiempo, pues hay sanciones por parte del SAR. En este año 2020, que hubo grandes problemas por la pandemia, el Congreso emitió un decreto que se podía depositar únicamente el 75% de lo que correspondía a pagos a cuenta y que eso lo tenía que aceptar el SAR. Me parece que era incluso muy alto esa cantidad, que debieron de ponerle menos, tal vez un 50 o un 60%. Pero la mayoría de negocios, para no tener problemas con el SAR, con préstamos y todo, o con sus ahorros, lograron cumplir una gran mayoría con esas cantidades. En el caso de los impuestos de aduana, pues se paga en el momento de la importación, ¿verdad? Cuando se hace la declaración ahí, pues se hace el pago. El pago ahora es por transmisión electrónica, y lo establece el artículo 37 del CAUCA, y hay otros artículos del RECAUCA. Y también en la parte tributaria es igual, se hacen las declaraciones y a la vez se hacen los pagos. En 140 habla de facilidades de pago. En caso de ajustes puede haber facilidades de pago, tanto en la parte tributaria como en la parte aduanera. No hay facilidades de pago en el caso de importaciones. Verá, ahí tiene que pagar todo el impuesto que corresponde, excepto cuando una empresa hace un traslado a un almacén general de depósito, que ahí sí queda en suspenso y va pagando conforme van saliendo las mercancías, generalmente cuando se trata de materias primas. Y también se restringió en el gobierno de Maduro lo que se podía depositar en almacenes generales de depósito, y son pocas cosas ya, materias primas, vehículos, químicos, ya son pocas cosas las que se pueden depositar ahí. Entonces la mayoría de artículos que ingresan pues, pagan sus impuestos al momento de la importación. Bueno, en esto de la compensación, pues un trámite que se tiene que hacer ante Administración Aduanera de Honduras o el SAR, hay que pedirlo, ¿verdad? Y si prescribió, entonces ahora también hay que pedirlo, ¿verdad? Que antes uno lo alegaba prescripción y ya estaba. Ahora hay que presentar un escrito pidiendo que la deuda ya prescribió, sea en la parte aduanera o en la parte tributaria. Ya la parte más adelante que está aquí, el 143 de la condonación, pues la condonación es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional aprueba los impuestos y también puede perdonarlos. Y si solamente perdona los intereses y las multas, entonces ahí pues ya se aplica el artículo 213 del Código Tributario y se le llama amnistías. Por eso ahí en el artículo 2 están las definiciones de lo que son las amnistías y lo que es la condonación. Ambas tienen que ser aprobadas por Congreso Nacional mediante un decreto. En Honduras hay impuestos que de alguna manera un poco ilegales, ¿verdad? Como por ejemplo el impuesto a la ropa usada, que era una resolución que había hecho la Administración Aduanera de Honduras, fijando los impuestos, ¿verdad? Que le ponía 50 centavos de dólar a no sé cuántos kilos y ahora lo cambió eso, ahora pusieron otra cantidad. Pero en la ropa usada lo que debería de hacerse es ponerle el valor de factura y cobrar el impuesto correspondiente. Hay también una disposición
de que en el caso de la ropa usada solo se cobra impuesto sobre venta al momento de la importación, y ya cuando hay reventa ya no se cobra ese impuesto. Pero hay que tener cuidado con estas cosas de los impuestos, porque si no se aplican bien, el problema es que después vienen sanciones, ¿verdad? Y las sanciones que establece el Código Tributario son fuertes, porque antes, ¿verdad?, la ley de aduanas tenía las sanciones y después vinieron, hicieron un decreto que todas las sanciones pasaron al Código Tributario anterior, y después cuando derogaron el Código Tributario anterior, entonces todas las sanciones quedaron aquí en este Código Tributario actual. Y aquí están las sanciones tanto tributarias como aduaneras. Y Cauca y Recauca no establece sanciones. Y en los últimos artículos de Cauca y Recauca dice que las sanciones estarán a las leyes de cada país, a las leyes nacionales. Entonces, en el caso de Honduras, las sanciones pues están en el Código Tributario. Bueno, este código establece algunas cosas que no establecía el código anterior, por ejemplo, que algunas cuentas se pueden limpiar en el mes de febrero cuando hay deudas muy antiguas o prescritas, ¿verdad? Entonces se limpian contablemente en el mes de febrero, ¿verdad? El Código Civil habla del pago de lo no debido. Este código tiene algunas cosas malas, que dice que cuando una persona pague una deuda prescrita, no se le devolverá el dinero. Eso es incorrecto, porque eso sería un hurto por parte del Estado. Y el Estado es una persona jurídica, está sujeta a derechos y obligaciones, y los que la dirigen incurren en responsabilidad. Entonces, el Código Civil dice que el pago de lo no debido es un cuasi contrato, y que si una persona paga lo que no debe, tiene derecho a que se lo devuelvan, ¿verdad? Entonces, lo que establece el Código Tributario en ese aspecto es ilegal, ¿verdad? Es incorrecto, porque si uno no debe, no tiene por qué pagar. Si se equivocó y paga, tiene derecho a que le devuelvan. En el artículo 149 habla de las infracciones. Ahí hay un concepto, ¿verdad? Dice: infracción se entiende toda acción o omisión que contravenga el ordenamiento jurídico tributario aduanero, siempre que se encuentre tipificada en el presente Código Tributario o en leyes tributarias aduaneras vigentes. Y ahí le van a agregar a ustedes o el Código Penal, porque es una falla que dejaron ahí los que hicieron este código, que no pusieron la parte penal como infracciones. En caso de Cauca y Recauca, ahí está mejor regulado, porque dice que las infracciones se dividen en tributarias, administrativas y penales. Eso es lo correcto, ¿verdad? Y que se sancionan las administrativas con multas, ¿verdad? Y las tributarias igual. Esa la sanciona la Administración Aduanera de Honduras o el SAT. Y las penales pues pasan al ámbito penal. Se puede hacer de dos maneras: mandarlo al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. Pero ya está quedando casi solo el Ministerio Público, porque incluso en la parte del Tribunal Superior de Cuentas, la parte penal de enriquecimiento ilícito se pasa al Ministerio Público, y la parte civil, para cobrar una deuda, a la Procuraduría General de la República. Entonces, vamos a pensar que todo lo penal, pues preferible que vaya al Ministerio Público, porque lo que pasaba es que antes, en la parte aduanera, no iba al Ministerio Público, sino que la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría establecía los requerimientos fiscales, que se llaman, o acusaciones, ¿no? Ahora los pueden presentar ambos, y como que la gente más prefiere al Ministerio Público que a la Procuraduría, que la Procuraduría es el abogado del Estado. En el 150 aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto se confunde con otro artículo, con el 158, y el 150 solo habla del tipo de faltas. Entonces, que las faltas pueden ser formales y materiales.
Me hablaste, me hablaste. No sé, después voy a la otra, la de Porque las la sanciones solamente se dividen en dos tipos, y después la de principal y derecho. accesorias. Allí hay un error en este nuevo código, error que no estaba en el código anterior, ¿va? Porque en el 158 dice tipos de sanciones, entonces dice principal, y después agrega A y B, multa e intereses. Ahí está mal ubicado eso, porque las multas e intereses son accesorias, ¿verdad? Pero hay un caso en que la multa se convierte en sanción principal, es cuando la multa es la única sanción que existe. Entonces, en ese caso sí se convierte en principal. Pero cuando hay falta de pago por impuestos y hay intereses y hay multas, entonces la sanción principal solamente es el pago de los impuestos, ¿verdad? Y las accesorias son las multas e intereses. Por eso cuando el Congreso Nacional emite la amnistía tributaria, que ha emitido un montón de decretos reformando el artículo 213 del Código Tributario, entonces solamente perdona las multas y los intereses. En el Código Tributario anterior existían los recargos, pero ya en este código no existen. Si ustedes lo pueden ver ahí, en el artículo 158, dice principal, multas, intereses, dice después en las accesorias, dice pérdida del derecho a gozar de beneficios, privilegios, el decomiso en materia aduanera. Por cierto que el decomiso en materia aduanera solo existe en el delito de contrabando, es una pena accesoria al contrabando. Clausura del establecimiento, o sea, cierre, suspensión del RTN y la pérdida de derecho a obtener subvenciones. Esta suspensión del RTN yo, es otro abuso que lo considero, así como dijo el alumno, ¿verdad? Que hay varios abusos por parte del gobierno. Es otro abuso porque cuando se le suspende el RTN a un negocio, no puede hacer absolutamente nada. No puede comprar, no puede vender, es casi como cerrarlo. Entonces, el gobierno no debe matar la gallinita de los huevos de oro, porque el gobierno no produce absolutamente nada. El gobierno es un zángano, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben lo que es un zángano en una colmena. Pues no hace nada, ¿verdad? El zángano solo está ahí engordando, ¿verdad? Las abejas obreras son las que trabajan, llevan la miel, hacen todo. El zángano lo está comiendo, engordando, ¿verdad? Y llega un día en que el zángano cumple la única función que cumple, ¿verdad? Que es aparearse con la reina y después muere. Pues bueno, el Estado es igual al zángano, no produce absolutamente nada, solo se come la miel de las abejas obreras, que es la empresa privada. La empresa privada no debe ser atacada por parte del Estado, al contrario, debe ser protegida y así lo establece la Constitución de la República, que va a proteger los negocios, la propiedad privada, garantiza un montón de cosas para que ahorita están en peligro, como la libre locomoción, por ejemplo, el principio de libre locomoción choca contra la sede, ¿verdad? La propiedad privada choca contra la sede, la soberanía y un montón de cosas. Las sedes son inconstitucionales, definitivamente. Aparte de que en la parte de los impuestos también hay un error, porque la Constitución y la ley de presupuesto dice que el Estado tiene un sistema de caja única, o sea que todos los impuestos que se decretan tienen que ir a Tesorería General de la República. Y en la ley de sede dice que 4% va a ir al Poder Judicial, 4% al Congreso y 4% al Ejecutivo, y eso es ilegal, es inconstitucional, ¿verdad? Va contra el principio de caja única que establece todos los gobiernos democráticos, ¿verdad? Donde de la caja única deben de salir todos los pagos que el Estado hace y en la caja única deben de ingresar todos los dineros que el Estado recibe, pues, para que haya un control. En el artículo 160, aquí están todas las sanciones. Aquí ustedes lo que deben de tener cuidado es en separarlas unas de otras.
Por ejemplo, dice que cálculo de la sanción por faltas formales, 160. Entonces el numeral 1 dice faltas formales aduaneras. Y entonces sale el cuadro aquí, ¿verdad? De todas las sanciones en la parte aduanera, que son en base a salario mínimo, 10%, 25%, 50%. Después 2 salarios mínimos, 1 salario mínimo, 5 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, y después 1% al salario mínimo, y se pasa de 500.000 de ingresos, entonces se aplica esa otra sanción. Ya cuando va al numeral 2, entonces ya aquí habla del impuesto sobre la renta. Entonces, yo no sé si están anotando, no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero yo como lo tengo en físico, entonces yo ya al lado del 2 le pongo impuestos sobre la renta. Entonces aquí están las atrasos por impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que si la persona se atrasa, vamos a ver, cuando se trata del impuesto sobre la renta, falta de declaración fuera del tiempo, debe sancionar en forma acumulativa de la manera siguiente: con una multa proporcional a los días transcurridos equivalente al 5% del impuesto causado si el retraso es dentro del primer mes. Primer mes, 5%. Después, 10% retraso del segundo mes. Y se va acumulando, entonces ahí ya llegaría a 15. Vamos a ver. En forma no acumulativa, perdón. No acumulativa, es más bien. Entonces el primer mes 5, segundo mes 10, tercer mes 15, cuarto mes 20 y vamos a ver 25% del quinto mes en adelante. Entonces que es la pena máxima, la sanción máxima que va a poner ahí, ¿verdad? Y después en el numeral 4 está el impuesto sobre ventas. Aquí es por días. Generalmente el impuesto sobre ventas se paga mensual, a más tardar el 10 del siguiente mes. Yo siempre digo que no hay que dejar para el último día el pago del impuesto, pero yo veo que los hondureños como que nos gusta eso, de pagar el último día o el penúltimo día, cuando lo podemos hacer el día 6, el día 7, ¿verdad? Entonces ahí la multa es así: caso de impuestos sobre ventas, y 1% del tributo si la declaración se presenta dentro de los 5 días posteriores a la fecha de presentación. Como el pago es el 10 y se presenta dentro de los 5 días después, ya lleva 1%, y después de eso el plazo lleva 2% por cada media fracción, hasta un máximo de 24%. En el numeral 5, que tiene que ver ya con lo aduanero, entonces ahí habla que las infracciones por cauca y recauca serán sancionadas con 25% del valor de los tributos dejados de percibir. Esta multa fue sacada de una ley vieja que existía en Honduras, que se llamaba Ley de Contrabando y Defraudaciones Fiscales, que era una ley muy buena, pero que desgraciadamente la derogaron. Y ahí en el numeral 6 hay que ponerle mucho ojo a esto. No, pero el mismo 5 al final dice que cuando la multa sea sobre valoración, clasificación arancelaria, la multa será del 10% sobre el valor de los tributos dejados de percibir. Y el 6 dice que si no había tributos dejados de percibir, que solamente hubo mala clasificación arancelaria, entonces la multa es peor, porque le ha aplicado salarios mínimos. Y a los salarios mínimos promedio ya está cerca de 10.000 lempiras. Hay que ver ahí, no sé, el gobierno creo que todavía no ha aprobado los salarios mínimos promedio, parece que en eso estaban en estos días, pero el salario mínimo promedio quien lo saca del Ministerio de Trabajo, lo manda a el SAR y a la Administración Aduanera de Honduras, y de ahí lo comunican mediante circulares a las distintas aduanas y agencias aduaneras. Es posible que a estos días ya haya mandado esa nota estableciendo el nuevo salario mínimo promedio para el año 2021. Y ahí más adelante habla del cierre de los
establecimientos, a mí no estoy de acuerdo con eso, pero sí han cerrado varios establecimientos los del SAR. Como notario me ha tocado ir a levantar algunas actas, porque cuando se cierra un negocio todo el mundo pierde, ¿verdad? Pierde el Estado, pierde el dueño del negocio, pierden los trabajadores, todo el mundo pierde, se pierden impuestos, pierde la municipalidad. El cierre del negocio es lo peor que puede existir. Y si a mí me tocara trabajar en este código tributario, yo eso lo quitaría, solo pondría las sanciones únicamente, porque a veces que se cierra un negocio, aparte que se desprestigia el negocio, y hay gente que ya no quiere ir a comprar ahí, a ese lugar, pierde el dueño del negocio y a veces se ve obligado a despedir personal. Y todo eso pues nos va afectando más en esta época tan difícil que es conseguir trabajo, ¿verdad? Y que le estén haciendo eso a los negocios no es conveniente. Soy más partidario de la teoría de los franceses, que es la teoría de los liberales pura, la teoría pura del liberalismo, que es dejar hacer, dejar pasar, aunque algunos prefieren, ¿verdad?, especialmente los países socialistas, la economía controlada, y lo mismo los militares de Honduras, cuando agarraron el poder, se pusieron a tener una economía controlada, y así lo dice la Constitución, pero es preferible dejar hacer, dejar pasar y dejar que trabaje la gente. El 164 pues habla de la suspensión del RPN. Me recuerdo que una vez yo dando clase le dije, ¿cuánto pago el Olimpia de impuestos por la transferencia de David Suazo al Cagliari? De todos los alumnos me quedaron viendo a mí, ¿verdad? Y no dijeron nada. Pero a los días, ¿verdad?, el SAR le suspendió el RTN al Olimpia porque no había pagado los impuestos de la transferencia de los jugadores a Europa, de varios jugadores, ¿verdad? Eran millones. Entonces el Olimpia no podía hacer ninguna transacción, porque al traspasar a un jugador hay que pagar el impuesto, pues, en base a lo recibido. Gerardo, adelante. Sí, abogado, fíjese que me llamó la atención de lo que usted está hablando. Y eso son medidas fiscales contractivas, porque contraen la economía. Entonces, cuando el Estado, entre más opresor es, y empieza a poner impuestos y a incrementar los impuestos y ser más exigente con sus impuestos, lo único que hace es contraer la economía, porque las personas están menos dispuestas a invertir. Y en un país como el nuestro, que no hay suficientes trabajos, entonces lo que están haciendo más bien es ahuyentando a que los propios hondureños quieran crear empresas o que quieran crear más trabajos, porque saben que los impuestos son demasiados, o entonces no crean un ambiente para que el empresario quiera aperturar más empresas y todo eso. Entonces básicamente lo que tenemos aquí son medidas contractivas. Cada vez que hacen el Estado así, contraen la economía. Sí, es que realmente en Honduras hay que cambiar todo este esquema. Miren, yo tuve la suerte de que fui a estudiar a Chile, el modelo económico chileno, porque cuando Carlos Flores fue candidato, se suponía que yo iba a ser el director de aduanas. Entonces me mandaron a Chile a través del COEP, a sacar el curso de alto nivel a Chile, y mandaron a otras personas que suponían que iban a ser Marco Tulio Mendieta, que posteriormente fue director de tributación, David Matamoros Baxo, parte del Partido Nacional. Y bueno, todos ellos pues llegaron a ser directores, excepto yo, que yo llegué a ser subdirector de aduanas, pero en otro gobierno, en el gobierno de Carlos Roberto Reina. Pero cuando regresamos de Chile, nosotros analizamos la estructura de impuestos de Honduras. Nos llamaron a 3 personas, Concepción Mejía Ala, Marco Tulio Mendieta y a mí, para que hiciéramos la estructura de impuestos de ese tiempo. Entonces nosotros hicimos una estructura que en aquel tiempo, como el dinero era 2-1, entonces dejamos hasta 100,000, si tenía utilidades de 100,000 un negocio que no pagara impuestos, eran $50,000 en aquel tiempo, ahora sería como 1,000,000 de lempiras. Entonces, de más de 100,000 hasta 500,000, entonces teníamos un pago del 15%,
más de 500.000 hasta 1.000.000, 20%, y más de 1.000.000, 25%. Creo que llegaba hasta 30 la tarifa. Y entonces el gobierno más o menos igual la aprobó, hasta 200.000 libre de impuestos, y así fue poniendo la tarifa, se le llama tarifa progresiva a eso. Pero la tarifa progresiva subió demasiado porque posteriormente le habían puesto un impuesto como del 40% sobre la renta, y después le pusieron otro recargo de otro 10% más. Entonces cuando se sumaba la tarifa máxima llegaba al 48%. Entonces uno de los más afectados era uno de los empresarios más grandes de Honduras, Miguel Facusé. Entonces él hizo un convenio con Carlos Flores, ¿va?, que lo iba a apoyar para presidente, pero con una condición, de que si él llegaba bajaba el impuesto sobre la renta a 25%. Y bajo ese trato, pues le financió la campaña publicitaria, ¿va?, como 50 o 100 millones, algo así. Y al llegar Flores lo hizo, bajó el impuesto sobre la renta a 25%, como está ahora, ¿verdad? Pero entonces el Estado perdió recursos, y perdió el recurso, el mejor impuesto, porque es el impuesto sobre la renta, ¿va?, porque el impuesto sobre la renta es sobre utilidades. Entonces tuvieron que aumentar el impuesto de ventas que va al usuario, ¿va?, y otros impuestos que nos pusieron, ¿verdad?, por renovación de tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, etcétera. Entonces, cuando Maduro llegó, vio que esa tarifa no era correcta, porque él estudió economía en Estados Unidos. Entonces la subió 5%, entonces puso el impuesto solidario temporal, 5% a los que tienen utilidades mayores a 1.000.000. De ahí ya subió la tarifa a 30 para las utilidades mayores a 1.000.000, de 1.000.000 centavos en adelante. Pero yo considero que esa tarifa tiene que seguirse subiendo. Entonces, más de 10 millones deberían de pagar 35%, más de 100 millones, 40%, que sea progresiva como lo recomiendan los técnicos de los organismos internacionales. Pero bueno, eso no va a ser fácil, ¿va?, porque los ricos son los que dominan en Honduras, pero ellos son los que deberían de pagar más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tener 15 secretarías de Estado, debería tener 8 o 7. Hay un montón de instituciones que deberían de ser cerradas, ¿verdad?, lastimosamente, pero el Estado ya no puede. Pero ahorita con la pandemia, el Estado ya no puede comprar ni medicinas, no puede comprar la vacuna, no puede pagar a los médicos de los triajes, ¿verdad? Entonces algunas medidas hay que tomar, y el gobierno empezó a tomar unas medidas ahí que duelen, pero ni modo, ¿va? Ya empezó a despedir gente del gobierno, ¿va? Despidieron como 60 empleados en el correo. Y yo, como trabajé en gobierno mucho tiempo, fui presidente del Consejo de Servicio Civil. Entonces yo siempre les decía, mire, reduzcan los gastos pero sin afectar a la gente. El que se jubile, por ejemplo, y no sea del área de salud, de educación, cierren la plaza, ¿verdad?, no nombren a otro. Pero ¿qué ha pasado? Y eso me estaban comentando aquí en la casa, ¿va?, que este gobierno, ¿va?, pone comisiones interventoras con personas que ganan 240.000 lempiras, ¿va?, y han permitido que los sueldos se eleven exageradamente en el Banco Central. Hay jefes de departamento que ganan más de 300.000 lempiras, ¿va?, y cómo han permitido eso. Maduro emitió una ley que nunca le hicieron caso, ¿va?, y está vigente. Se llama Ley de Racionalización de los Recursos Públicos, y dice que nadie debe ganar más de 60.000 lempiras. Sin embargo, hay gente que gana aquí 300.000. Los delegados de Banprovi ganan como 340.000 lempiras cada uno, son como 3 ahí. Entonces, no, eso no debe ser así, ¿verdad? Yo creo que en el futuro hay que revisar todos los sueldos, y también no es posible que haya personas que ganen más que el presidente del Congreso, que el presidente de la Corte, ¿verdad? Y son empleados, ¿verdad? No hay orden en eso, es un desorden bárbaro. Pero yo espero que el próximo gobierno, sea quien sea, pues arregle un poco eso. Y no sé si hay alguna otra pregunta de algún otro alumno, porque si no hubiera, pues a través de el grupo de WhatsApp me pueden preguntar. Hemos tenido
unos problemas, ¿verdad? No solo ustedes, yo también, porque hoy aquí se había ido la luz y por suerte pues volvió y pudimos tener esta videoconferencia, pero hay alumnos que no han podido subir ni sus exámenes ni sus trabajos, entonces ya a través de la coordinadora ya les dije, ¿verdad?, que los pueden subir el día de hoy a mi correo. No me resulta eso muy bien a mí, ¿verdad? Y lo ha prohibido el decano, pero tampoco voy a perjudicar a alumnos que tal vez porque se les fue la luz o porque no tienen un buen sistema de celular o no tienen saldo, cualquier cosa, no pudieron subir el examen, entonces les voy a dar esa oportunidad que lo suban el día de hoy a mi correo. Ahí les mandé mi correo y está también aquí en el campus, ¿verdad? Es Pedro, en minúscula todo, Pedro P. Ramírez @una.edu.hn. La única diferencia del correo de los profesores y el de ustedes es que el de nosotros después de arroba lleva una, y el de ustedes creo que no lo lleva, solo le pone @edu.hn. Entonces ahí manden los exámenes y vamos a estar en comunicación el próximo miércoles, si Dios lo permite. Así que, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Gracias. A la orden. Buenas tardes. A la orden.